Yo le pongo títulos a mis predicaciones y esta específicamente se llama la predicación fiel y no es porque yo sea el predicador fiel, eh, pero sí hay algo que tiene que ver con cómo uno lleva la palabra que tiene que darse de manera fiel. Y si nosotros nos cuestionamos qué significa una predicación, probablemente algunos dirán, bueno, pues la predicación es lo que hace el pastor los domingos. Pero una predicación, según el diccionario, es una pronunciación de un sermón o una divulgación de una doctrina o idea. Y es bien curioso porque en ninguna de esas dos definiciones habla de un pastor pararse al frente y hablar. De hecho, los sermones, yo escuché muchos sermones en mi casa de parte de mi mamá, ella no era pastora. Eso fue un medio chiste, pero también algunos lo entendieron, ¿verdad? Pero el sermón no necesariamente es de un pastor, ¿cierto? Y entonces, eso es bien importante que nosotros lo entendamos por el texto que les voy a compartir hoy. Y para asegurarnos de que lo entendemos, quiero recordarles lo que Jesús dejó claro a los discípulos cuando les dio la gran comisión en Mateo 28:20, que dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y la razón por la cual yo les traigo esto hoy es que Jesús está diciéndole a los discípulos que todo lo que él enseñó, se suponía que ellos lo llevaran y lo enseñaran, incluyendo este mandato, ¿verdad? Porque aquí Jesús le estaba dando un mandato, vayan y enseñen. Así que esa gran comisión no le toca a algunos selectos, sino le toca a todo cristiano. Y esa labor de enseñar no le toca a algunos selectos, sino que le toca a todos los cristianos. Por lo tanto, sí hay una predicación que se da, como esta que se está dando ahora mismo, pero hay otra predicación que cada creyente tiene que dar. Y si estamos comprometidos con Cristo, pues siempre usted va a pastorear a alguien. En su casa, a lo mejor el esposo pastorea a su esposa y a sus hijos, pero a lo mejor usted pastorea a su mejor amigo, su mejor amiga, el vecino que viene y comparten café y unas galletitas en la tarde. No importa el calor, el café es bueno. Así que siempre va a haber alguien a quien usted pastorea, siempre. Y con eso en mente, entonces, nosotros podemos ir a una carta pastoral, se le conoce así, voy a estar hablando de segunda de Timoteo, y usualmente, ¿verdad? Uno diría, bueno, pues una carta pastoral, pues yo no tengo ni que leerla porque yo no soy pastor, pero por eso es que le traigo el contexto, porque todos nosotros, de alguna manera u otra, se supone que estemos pastoreando a alguien. Y yo pienso que por eso es que entonces Dios puso estas cartas pastorales en la Biblia, no hizo un manual aparte, ¿verdad? No inspiró a los escritores bíblicos hazme un folletito aparte, sino que lo incluyó porque es que es algo que todo creyente necesita entender y saber. Y con eso entonces, habiéndolo dejado claro, quisiera que me acompañe a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, del 24 al 26. Y para que sepa exactamente qué debe esperar de este mensaje, le voy a dar los 3 puntos ya de antemano. 3 puntos que voy a tocar. El primer punto es que el cristiano es un siervo. El cristiano es un siervo. El segundo punto es que el cristiano busca el bienestar ajeno. El cristiano busca el bienestar ajeno. Y el tercer punto es que la tolerancia cristiana cambia el corazón. La tolerancia cristiana cambia el corazón. Y ahora sí, vamos a la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24 al 26, dice así, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Fíjate que no dice un pastor del Señor, dice un siervo del Señor. No debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar
y paciente con las personas difíciles. Voy a darle para atrás. Fíjense que cuando dice capaz de enseñar, no dice que tenga el don de enseñanza. Eso es otro texto diferente y eso sería una predicación diferente. Capaz de enseñar. Recuerde que la gran comisión es a todo creyente y se supone que enseñemos lo que Jesús nos enseñó. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se portan bien, a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. ¿Sí? Ok. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos, el diablo los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Bueno, a los 3 puntos, ¿sí? Hay muchas otras cosas que podría hablar de ese texto, pero el primer punto, el cristiano es un siervo. Timoteo debía, ¿verdad? Pablo le escribe esta carta a Timoteo y es una carta pastoral. Timoteo tenía a su cargo una congregación local y Pablo le dice unas cosas sobre el corazón de Timoteo, pero también sobre el corazón del creyente, como lo que acabamos de ver ahí. Y lo primero que me imagino que Timoteo leyendo esto, lo primero que choca es que, espérate, yo soy un siervo. Y si soy un siervo, ¿verdad? Otra manera de decirlo es que soy un esclavo. Significa que yo tengo un amo. O sea que el que predica o el que enseña no está por encima de nadie, sino que es el que debe estar más abajo de los demás. El siervo tiene un amo que es un amo en lo absoluto y es Cristo Jesús. Timoteo tenía que entender que él le debía todo a Cristo y que todo lo que él hacía, todo lo que fuese a hacer y todo lo que enseñara a las personas a hacer era bajo el dominio absoluto de Cristo, el Señor. Cuando él abriera su boca, él tenía que abrir su boca recordando que él era un siervo esclavo, que no era él el amo, el maestro. Es bien importante. Y yo creo que, ¿verdad? No solamente es a Timoteo que el Señor se lo dejó aquí en su palabra. El carácter de Timoteo entonces debía reflejar el carácter de Cristo. Pablo se lo deja a Timoteo, pero hoy lo leo yo. Mi carácter necesita reflejar el carácter de Cristo, porque yo soy, repita conmigo, un siervo. Mi carácter necesita reflejar el carácter de Cristo. Eso significa que, voy a hacer énfasis en esto varias veces, las palabras que salen de mi boca deberían ser como si Jesús las dijera. Cada vez que yo hablo con alguien, quien sea, el que debe estar hablando es Jesús en mí. Porque yo soy, ¿qué soy? Un siervo. Y como soy un siervo, no soy mejor que Jesús. Mateo 10, 24 y 25 dice, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Soy un siervo. Debo esperar eso. Pero nosotros nos comportamos como siervos. Hay muchas veces que nos comportamos con prepotencia, ¿verdad que sí? Hay muchas veces que queremos que nadie se entere que soy cristiano.
Yo recuerdo en mi vida, hace unos años atrás, yo tengo una guagua como la del pastor Teddy, y hace unos años atrás yo salí de mi casa al supermercado, iba a hacer algo rapidito, se suponía que era entrar al supermercado, comprar y salir, pero yo siempre, bueno, no siempre, pero acostumbro a escuchar mucho podcast. Y puse un episodio en mi casa, en el camino, y llegué y lo estaba escuchando y todavía no se había acabado, así que no me bajé de la guagua. Y vino un señor mayor y se quiso estacionar en el parking de al lado, ¿verdad? Son estacionamientos uno al lado del otro. Se estacionó en el estacionamiento de al lado, pero no midió bien el espacio. Así que sí se estacionó, pero me guayó mi guagua, ¿verdad? Y me la movió toda. Yo estaba adentro y yo, terremoto, ¿qué pasó aquí? Cuando miro para el lado, la guagua del Señor. Y estaba bien pegada, o sea, yo no podía abrir la puerta. El Señor se puso tan nervioso que empezó a sacar su guagua. Pero cuando empezó a sacar su guagua, que yo me quedé, bueno, pues ahora me bajaré, me di cuenta que estaba acomodando su guagua para irse. Así que yo me bajé de la guagua, me le metí en medio y lo detuve. Y aunque no hablé sandeces, no usé malas palabras, yo no me comporté como Cristo. Y entonces yo lo traté a él con condescendencia. Y ¿verdad? Lo obligué a que se bajara del carro. Yo llamé a la policía. Pero en lo que algo curioso y glorioso que sucedió fue que mientras esperaba por la policía y mientras hacíamos los trámites de la policía allí en el estacionamiento para ir después al cuartel, ya el Espíritu Santo me estaba dando bofetas. El Espíritu Santo me estaba convenciendo de mi pecado. Y yo recuerdo que en ese momento yo lo que pensé fue, yo debí de haberle dicho a ese hombre, cuando le dije mi nombre, yo debí de haberle dicho, yo soy Pastor Rick. Poner eso ahí al frente, para obligarme yo mismo a que por mi boca lo que tiene que salir es Cristo. Pero no lo hice. Así que cuando llegamos al cuartel, mientras esperábamos, ¿qué yo tuve que hacer? Pedirle perdón. Humillarme y ir donde él y decir, mira, perdona por la en que te trate ahorita. Perdona por las palabras fuertes. No fueron palabras suaves, pero fue una palabra mala, ¿verdad? No sé ni si me explico. ¿Sí? Así que le pedí perdón por eso. Y gloria a Dios porque en Cristo tenemos perdón de pecados. Pero nosotros necesitamos hacer memoria de algo constantemente y es que si somos siervos de Cristo, somos siervos de Cristo 24/7. No es solamente el domingo, sino que cuando voy a ir a comprar algo al supermercado también. Como siervo, yo tengo que imitar a mi Señor. Como siervo, nosotros tenemos que imitar a Jesús. Y yo no creo que Jesús se hubiese parado primero frente al carro del viejito y le hubiese tratado como yo le traté. Jesús vino a servir a otros. Y ese es el segundo punto. El cristiano busca el bienestar ajeno. ¿Suena bonito? ¿Verdad que sí? Como que, wow, qué lindo. El cristiano busca el bienestar ajeno. Mira, lo leímos. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. O sea, que tenemos que ser, 1, bondadoso. Número 2, tener capacidad de enseñar. 3, esta es la más difícil yo creo, paciencia con las personas difíciles, o sea, con las que no queremos ser pacientes. Necesitamos ser pacientes con esas personas. Y estas 3 cosas son hechas al otro. Fíjate que no dice, pídelas hacia ti. Pide que sean bondadosos contigo, que sean pacientes contigo. No, es hacia el otro. El cristiano busca el bienestar ajeno. Y es que a veces se nos olvida lo que el propio Jesús dijo, Mateo 16:24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si quieres, tienes que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hermano, eso es morir a uno mismo. Tomar la cruz no es
bregar ¿verdad? Con tu cónyuge, que es difícil, es morir a ti mismo. Nuestra identidad en Cristo entonces es de sacrificio. Nuestra identidad en Cristo es negación a nosotros mismos. Nuestra identidad en Cristo es dejar a un lado nuestros derechos. Y nosotros somos bien fáciles y rápidos en decir, es que este es mi derecho. Yo tengo derechos. Pero el cristiano vive echando a un lado los derechos por el bien ajeno. Y eso lo vemos en Cristo todo el tiempo. Lo vemos en Pablo también. Pablo está escribiéndole aquí a Timoteo y Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. O sea que Timoteo tenía que conocer a Pablo bien. Probablemente entonces sabía lo que Pablo había experimentado cuando estaba con los corintios. Y usted si busca luego en 1 Corintios capítulo 9, va a ver que Pablo dice que a la iglesia de Corintios él les prohibió pagarle mientras él les servía. Él renunció a su derecho de que le pagaran mientras trabajaba en la obra del Señor. Él renunció a ese derecho por el bien de ellos, porque ellos tenían una conciencia débil. Si usted lee el capítulo completo y quizás en el anterior también, usted se va a dar cuenta que Pablo hace un discurso entero sobre el que tiene la conciencia débil y cómo el que tiene la conciencia fuerte tiene que negarse a sus derechos para bendecir al débil. Y aquí Pablo le está diciendo, pues mira, yo no les cobré a los corintios, no te cobré porque ellos estaban acostumbrados a pagar y a tener empleados. Pero entonces cuando uno paga y tiene empleados, uno como que, pues este es mi empleado. Pablito, tienes que predicar lo que yo quiera. Pues no. Por el beneficio de ellos, Pablo se negó a su derecho para bendecirles. Nosotros cuando nos negamos a nuestros derechos es para bendecir a otro. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Ama a los que son difíciles de amar. Ten paciencia con ellos. Sé bondadoso. La congregación que Timoteo tenía, que estaba sirviendo, tenían controversias continuas. Todo el tiempo estaban discutiendo, y dice la palabra por palabras. Estaban peleando por palabras. O sea que había una división que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Oye, ¿cómo tú quieres vencer eso? Pues tienes que echar a un lado tus derechos. ¿Cuál es el derecho? El derecho del maestro de la ortodoxia. Está diciendo a Timoteo, yo sé que tú sabes lo que estás enseñando. Olvídate de eso, olvídate que tú eres el maestro ortodoxo y necesitas amar a esa gente. Oye, pero quizás alguno de ustedes se recuerda que hubo momentos donde Pablo sí dijo, este es mi derecho. Por ejemplo, cuando le metieron azotes y él dijo, oye, pero ustedes dan así a un ciudadano romano. ¿Qué? Que tú eres un ciudadano romano. Yache, no podemos tocar a este hombre. Pero ¿por qué Pablo entonces agarró su derecho? Porque, ¿verdad? Hay veces que nosotros sí necesitamos agarrarnos el derecho. Pero fíjese que Pablo cuando dijo, este es mi derecho, era también para el beneficio ajeno. Era también para bendecir a otros. Era para que la palabra del Señor y el Evangelio fuese expuesto hasta el César. O sea que cuando nosotros nos negamos a nuestros derechos, es para que Dios sea glorificado. ¿Alguien puede pensar en Cristo en la cruz? ¿Cuáles eran sus derechos? ¿Nosotros estamos listos para dejar nuestros derechos a un lado por el beneficio de otros? Esto era lo que Timoteo tenía que enseñarle a la congregación. Tenía que empezar por él, ¿verdad? Porque si la congregación no ve en el carácter del pastor lo que él enseña, la congregación no lo va a hacer.
O sea que el pastor necesita, su carácter necesita estar cada vez creciendo en Cristo. Pero la razón por la cual eso se tiene que dar en el pastor es porque la congregación necesita también llegar allá. No estamos desconectados, no está una cosa por un lado y el otro por la otra, es que el pastor está puesto allí para servir y bendecir a esa congregación y que crezca de la misma manera que él ha tenido que crecer. O sea que esto... Timmy, tienes que... No, era Pablito, a Timoteo, a los hermanitos. Nosotros somos fáciles para exigir nuestros derechos hasta en lo más sencillo, hasta en una fila. Y no queremos que nadie se nos cuele. A mí que nadie se me cuele. Pero ¿qué tal si la próxima vez que alguien se te cuela, tú bendices a la persona que está al frente? No es fácil. Podría contarle otro testimonio ahí, pero me voy a salir del tiempo. No es fácil. Pero yo soy siervo de Cristo. 1 Corintios 9:22, Pablo dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Ese es el enfoque. Yo rindo mis derechos o agarro mis derechos para que muchos se salven o para que algunos vengan al conocimiento de Cristo. Esa es la razón. De hecho, en el texto que leímos ahorita, lo dice también. No tenía que ir a Corintios, ¿verdad? Es para que usted sepa que no es algo que sale una sola vez. Pero en el texto que leímos ahorita decían, entonces, después que se de todo esto, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. O sea que es algo recurrente en la palabra. Me pongo a dar para atrás y entonces me pierdo en mis propias notas. Ajá. Hacerse uno débil con una persona que uno considera débil parece ser una debilidad de nuestro carácter. Parece ser que nosotros como que no somos consistentes o estoy siendo hipócrita conmigo mismo porque me estoy haciendo débil para otro. Pero considéralo como una táctica. Considéralo como una táctica del Señor. El tú hacerte débil para salvar a algunos. El Evangelio requiere de nuestro sacrificio por el bien ajeno si es que mostraremos una imagen clara de Cristo con nuestra vida. Esa es nuestra predicación fiel. El título de la predicación de hoy no es solamente las palabras. Nuestra predicación fiel es palabra necesaria, pero acciones. Se tiene que ver. Se tiene que ver que lo que yo hago concuerda con lo que yo digo. Y al enseñarle esto a Timoteo, pues lo que Pablo estaba diciéndole, ¿verdad? Al decirle tienes que buscar el bienestar ajeno, es que Timoteo necesitaba ser tolerante. Y ese es el tercer punto. La tolerancia cristiana cambia el corazón. Lo que Pablo dijo fue, lo voy a volver a leer, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Pero fíjense que antes de decir instruye a los que se oponen, antes de eso dice, debe ser bondadoso, capaz de enseñar y paciente. O sea que antes de tú enseñar, antes de él abrir la boca, él tenía que escuchar. ¿Cómo tú eres bondadoso con una persona y no la dejas hablar? ¿Cómo tú te muestras paciente si no estás dando break? La paciencia significa que esperaste. O sea que, fíjense que en esta iglesia había una división de palabras, habían términos que dividía la congregación. Había una controversia, parece que les gustaba la controversia. No sé si aquí a alguien le gusta las controversias, pero cuidado con que te gusten las controversias. Siempre va a haber controversia. Pero tú buscar la controversia, eso es otra cosa diferente. No debemos buscar la controversia. Si la controversia cae en nuestra falda, hay que bregar con la controversia. Pero no buscamos controversia. Pero en esta congregación se estaba buscando la controversia.
¿Y cómo tú solucionas eso? Pues la instrucción de Pablo es, sé paciente con ellos. Son difíciles, sé paciente, sé bondadoso. O sea, siéntate, escúchalos. Mira a ver lo que ellos te dicen y después enseñales. Y eso es tolerancia. La tolerancia no es que tú aceptas. Tú eres tolerante precisamente porque no aceptas, porque no estás de acuerdo. Pero la tolerancia cristiana se supone que sea que tú con el corazón de Cristo, tú escuchas y explicas. Mira, fallaste aquí en esto, por esto, porque la Biblia dice esto. Y entonces dice la palabra, lo leímos ahorita, que ese tipo de actitud de nuestro corazón lo que provoca es que algunos van a salir de las garras del diablo, van a caer en sí, van a estar en razón, se van a dar cuenta, se van a arrepentir. O sea que la tolerancia cristiana entonces salva. Pero no es porque Timoteo era un duro en la tolerancia. Ninguno de nosotros lo somos, ustedes lo saben, yo no tengo que decirlo. Yo soy uno que yo tengo que practicar la tolerancia, pero no es que me guste ser tolerante. Yo preferiría interrumpir a la persona y decir, tú estás mal. Yo lo preferiría, pero la palabra me dice a mí y me confronta, diciendo, pues no, bájale dos, Rick. Escucha a la persona, trata de entender a la persona. Y luego de que haces todo eso, presentarle la verdad, a ver si la considera, porque eso es lo que, entrar en sí, entrar en razón, ¿qué es? Que consideró lo que tú le diste, lo que Timoteo le iba a dar, lo que nosotros le podemos dar. ¿Entienden? Es que, gracias, sí, porque es que no había escuchado amén y de momento me asusto. Si es que no están entendiendo. Ok. Eh, o sea que cuando nosotros llevamos una palabra, tiene que ser una palabra con gracia. La palabra con gracia no se lleva a la fuerza. Hay que escuchar a la gente. Y escuchar a la gente no es cosa sencilla. No es fácil. Por eso la palabra me dice ahí que sea paciente con lo que son difíciles. Porque tú no los quieres escuchar. Pero necesitamos escuchar. Es demasiado común ver a cristianos que exigen tolerancia pero no son tolerantes. Demasiado común. Que cuando se levantan una agenda contraria al evangelio y entonces tú quieres predicar tu palabra y se levanta una oposición, pero la gente tiene que ser tolerante. Tú estás siendo tolerante. Nosotros estamos siendo tolerantes. La palabra nos llama a que tenemos que echar a un lado nuestros derechos y ser tolerantes. Hay un académico que me encanta leer o escucharle. Se llama Don Carson. Y Don Carson dice, en uno de sus libros escribió, ¿cómo puede un cristiano colocarse al lado de la cruz de Cristo e insistir sus propios derechos? Piensen en eso un momento. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a pedir nuestros propios derechos teniendo una cruz al lado nuestra? De un Jesús que tenía todos los derechos. Se renunció a todos ellos. Precisamente para nuestra salvación. Esa es la tolerancia cristiana. Esa es la rendición de nuestros derechos. Era que los oponentes dentro de la iglesia local se arrepintieran y fuesen salvos. Por eso instruye a Timoteo, su hijo, para que hiciera esto. El deseo profundo, el deseo pastoral profundo de Pablo era, hijo mío, esa gente necesita ser salva. Ámales. Esa gente está en tu congregación, pero están lejos de Dios. Ámales. Esa era la intención profunda de Pablo y que él quería que su hijo espiritual también la tuviese. Pero ¿saben qué? Que eso proviene del corazón de Dios. El mismo Pablo, en la carta anterior que le escribió a Timoteo, en 1 Timoteo 2, 3 y 4, dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven
y lleguen a conocer la verdad. Pablo está diciendo aquí, el corazón de Dios es que todos se salven. La intención de Dios es que todos se salven. Eso es lo que Él quiere. No necesariamente es lo que pasa, porque Dios no obliga a nadie. Pero eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Pablo quiere. Y eso es lo que Pablo quiere que Timoteo quiera. Dios, Pablo, Timoteo y ahora nosotros necesitamos anhelar eso. El anhelo de nuestro corazón debe ser que todos se salven. Y por eso yo necesito orar. Por eso yo necesito ser paciente y bondadoso. Por eso yo necesito ser cariñoso con el que no merece nuestro cariño. Por eso yo necesito renunciar a mis derechos y bajarle 2 a mi orgullo. Porque ellos necesitan ser salvos. Y puede ser que entonces con quien tengamos que hablar es con una persona que ya es salva. Puede ser que sea un hermano. Pues yo necesito bajarle 2. Yo necesito amar a mi hermano. Yo necesito escuchar a mi hermano. Y luego, hablemos de lo que dice la Biblia. Con cariño, con gracia. No como que yo soy el maestro ortodoxo, sino como que yo también puedo estar equivocado. Vamos a ver lo que dice la Biblia. A lo mejor los dos estamos equivocados. Ese es el corazón. La predicación tuya está siendo de la manera más fidedigna posible. Porque si no lo está haciendo, gloria a Dios que hoy Dios te lo está diciendo. Si tu predicación no es fiel, hoy es día. Hoy es día para cambiar. Pablo está diciéndole a Timoteo que necesita hacer todo lo que está en sus manos, por medio del Espíritu, obviamente, para ganar a la mayor cantidad de personas, de almas, para Cristo. Y eso no es otra cosa que procurar la paz. Porque el ser humano no tiene paz con Dios. La única manera de tener paz con Dios es a través de Cristo. Por lo tanto, el que nosotros, el que Timoteo, el que Pablo fuese a procurar la paz, era traer a Cristo allí. Y es precisamente lo que Cristo decía que iban a hacer sus hijos. Mateo 5:9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjense que Jesús dice los que procuran la paz. Él no dice, o se resuelve el problema para entonces hacer la paz. Eso no es lo que dice el texto. Es los que procuran la paz. O sea que van a haber momentos donde yo necesito echar a un lado mi derecho y aunque yo haya tenido la razón, yo prefiero la comunión. Así que mira, perdonamos al hermano and we carry on, seguimos. Porque lo que dice la palabra es que procuremos la paz, no que busquemos el culpable. Eso está bien difícil también. En su casa, ¿cómo se vería eso? En mi casa yo sé que eso es bien difícil, en mi hogar. Procurar la paz, porque hay veces que uno tiene que meterse y decir, ¿quién empezó este revolú aquí? ¿Verdad? Hay veces que yo no tengo ni que decirlo. Entre ellos, yo no empecé, fue fulano, no, que fue el otro. Sí, pero la palabra me dice, yo tengo que procurar la paz. O sea que, bájale 2. Vamos a perdonarnos aquí, vamos a continuar. Y dice la palabra que entonces esos serán llamados hijos de Dios. Les amo. Todo esto se logra, hermanos míos, amados míos. Todo esto que yo he estado diciendo, todo esto se logra siempre y cuando nosotros manejemos correctamente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero,
Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, verdad bíblica. Yo no estoy diciendo aquí que yo para ser tolerante yo acomodo al hermano que está en error. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que he estado repitiendo una y otra vez es que yo escucho al hermano, pero después yo soy fiel a la palabra, porque yo soy siervo. La palabra no es mía, la palabra es de mi amo. Y entonces yo presento la palabra de mi amo. Y yo con presentarle la verdad al hermano, yo estoy amando al hermano, pero tengo que hacerlo con una manera correcta de mi corazón y de mi carácter. No puedo ir con altivez, porque entonces no estoy representando a mi amo. Pero la palabra es verdaderamente tolerantes para ser bondadosos, para poder aguantar al que no queremos aguantar. Necesito conocer la palabra. Nuestra vida tiene que ser una vida que adora al Señor todo el tiempo. Pero lamentablemente, por eso les digo que es repetitivo. Lamentablemente, si usted conversa, ¿verdad? Yo como pastor, mayormente ¿verdad? Los que en Calley tenemos los jóvenes a nuestro cargo, pero también he hablado con adultos. Y si uno pregunta, ¿qué estás leyendo en la Biblia? La mayoría no lee la Biblia. Y estoy usando entonces otra palabra diferente, no dije estudiar. La mayoría no lee la Biblia. Si no lee la Biblia, mucho menos la estudia. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo no estudio la Biblia? ¿Qué pasa cuando yo no separo tiempo de orar? ¿Qué pasa cuando yo no adoro al Señor? Bueno, que lo que tú entiendes de lo que quiere el Señor está basado en tu marco de referencia, está basado en lo que tú crees que debe estar ahí en la Biblia, está basado en lo que único te dan, esos nuggets que te dan, esos snacks que te dan los domingos en una gran predicación. Eso es un snack. Te reúnes quizás en la semana 2 veces, 3 veces. Todos esos son snacks. Entonces te conformas con eso nada más y lo que tú tienes en tu corazón, el moral compass, ¿cómo se dice? El compás moral. Ese compás moral que está en tu corazón, que te dirige, es de una Biblia que no existe. Porque es de lo que tú piensas que debe decir la Biblia, pero tú no le has metido las manos a la Biblia, no la has estudiado. Y entonces si no haces eso, no vas a poder ser tolerante. Porque cualquier cosa te va a sacudir, cualquier cosa te va a sacar la alfombra debajo de los pies, porque no sabes en qué has creído, no sabes por qué Dios dice las cosas que dice, no conoces a tu Dios. Cualquier persona que te diga algo te mueve, y cuando cualquier persona que te dice algo te mueve, ¿qué pasa en ti? Coraje, pelea, empiezas a detener a la persona, no le dejas hablar, vas por encima, reclamas todos tus derechos. ¿Entiendes? Todo esto que Pablo le está diciendo a Timoteo no se logra si tú no tienes una relación íntima con el Señor en oración, en lectura de la palabra, en adoración. Si tú no tienes eso, no lo vas a poder lograr, no vas a poder reflejar entonces el carácter de Jesús en tu vida. Y yo sé que suena básico, pero es que a veces en lo básico fallamos. Por lo tanto, si nosotros vamos a cumplir con esto, que yo sé que ahora mismo si yo pregunto, ¿alguien quiere cumplir con esto que le está diciendo Pablo a Timoteo? Yo creo que yo estoy seguro que usted va a decir, yo quiero. Pues si usted lo va a hacer junto con nosotros, ¿verdad? Porque es una carta a un pastor, pero es una carta a un pastor para que pastoree a otros que van a pastorear para todos nosotros. Así que si usted va a hacer eso junto con nosotros, usted necesita de las disciplinas espirituales. Necesita meterse con el Señor. Meterse con el Señor no es para Pastor Teddy nada más. Es igual que no es para Pastor Teddy nada más predicarle a la gente. Si usted conoce a alguien que necesita del Señor, usted no tiene que decirle, pues quizás debes de ir a mi iglesia para que Pastor Teddy le predique la palabra. No, el Señor te lo puso ahí para que tú le prediques la palabra. Este lugar que tenemos aquí, este es el centro de operaciones, donde equipamos a los misioneros.
Este es el lugar donde usted recibe algún tipo de instrucción, de edificación y de aliento para que continúe por su propia cuenta, como yo estoy haciendo hoy. Le dije que esto es un snack. Para que usted siga en su tiempo, porque usted allá afuera hay un montón de gente que se está perdiendo. El Señor le ha mandado a usted, a esas personas que tienen cerca de usted, que les presente el Evangelio. Entonces necesitamos hacer esto, no hay escapatoria. Si su compromiso con Cristo es verdadero, es real, en serio, usted necesita leer su palabra, estudiarla, orar y adorar. Amén. Muy bien. Bueno, pues yo quiero orar. Si algo de lo que yo dije, usted dice, yo estoy de acuerdo con eso, yo necesito eso, póngase de pie, vamos a orar. Padre bueno, Padre Santo, tú sí que eres bueno, Señor. Padre, tú has puesto tu palabra y nosotros en ella vemos claramente tu carácter. Señor, y cuando nos examinamos a través del espejo de tu palabra, nos vemos diferente a ti. Te damos gracias porque no solamente nos revelas quién tú eres, sino nos revelas también quién somos nosotros. Y hoy delante de ti, Señor, queremos declarar nuestra insuficiencia. Somos absolutamente dependientes de ti, Señor. Te pido, Padre, que tú dejes el hambre que necesitamos cada uno de nosotros por tu palabra. Que nos dejes esa sed, que nos haga bramar como el ciervo. Por tu palabra, por tu presencia, en nuestra casa, en nuestros cuartos, en nuestras oficinas, en nuestros carros, en el closet cuando buscamos ropa, cuando estamos lavando ropa, cuando estamos con vecinos. Necesitamos tu presencia. Te necesitamos a ti dirigiendo nuestras vidas. Señor, porque por nuestras propias fuerzas lo que hacemos es un desastre. Te necesitamos. Danos el hambre tuya, el hambre de ti. Y luego que nos alimentemos de ti, Señor, ponnos a hacer lo que sea que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a poder llevar una predicación fiel que constituye en nuestras acciones con tus palabras. Gracias, papá. Gracias, Señor. Y si en medio nuestro hay alguien que desde que yo comencé esto le parece una locura, o había estado pareciendo una locura, pero ya no es una locura, y ha reconocido en su corazón de que yo como que estoy lejos del Señor. Y hoy a lo mejor el Señor ha confrontado tu vida con esta palabra y te está llamando a que salgas como decía Pablo, salgas de las garras del diablo. A lo mejor hoy el Señor está poniendo un peso en tu corazón para que regreses a sus brazos, que es precisamente lo que Él quiere que suceda a través de su palabra. Pues te voy a invitar que ahí donde tú estás, levantes tu mano, porque queremos orar por ti. Amén. Aleluya. Aleluya. Pasen acá al frente. En confianza, pasen acá. Vengan. Ven. En confianza. Oramos por ustedes. Acostumbramos nosotros los evangélicos a hacer una oración. Y usualmente decimos, repite después de mí. Lo cual yo lo voy a hacer en unos momentos, pero las palabras que yo voy a decir no es que tienen una fuerza mágica o algo así. Es lo que sucede en el corazón. Así que si estás de acuerdo con lo que yo digo, en tu corazón tú lo puedes decir y puedes decirlo con tu boca también. Y si hay alguien que está aquí que no quiso llegar, todavía está a tiempo, lo puede hacer. Y si aún así no se atreve, allá donde está puede hacer esta oración. Ahora, si no viniste al frente y lo dices allá en tu corazón, te pido que al final del culto vengas donde Teddy, vengas donde Carmen, vengas donde Patria o vengas donde mí. ¿Sí? Repitan después de mí. Señor Jesús, me arrepiento de mis múltiples pecados
que fueron perdonados por ti en la cruz. Te pido que me santifiques de la misma manera que me has justificado y que me llenes de tu Espíritu Santo. Quiero vivir mi vida en ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, oramos por ello. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú has traído arrepentimiento al corazón, lo cual en sí mismo es un milagro. Tú has obrado un milagro frente a nuestros ojos hoy, Señor. Has persuadido a 2 personas a recibirte y acercarse a tus brazos que siempre habían estado abiertos para ellos. Te pido que hoy, Señor, tú marques este día en su corazón, que tu espíritu les llene, Señor, y que puedan conocerte de una manera tan y tan íntima como nunca imaginaron, Dios. Te pido por aquellos de nosotros que estamos aquí, que quizás no nos atrevimos a acercarnos, te pido que tú sigas poniendo esa convicción en su corazón de la necesidad que tienen de ti, Padre. Y te doy gracias, Señor, porque hoy celebramos junto a tus ángeles, Señor, la salvación, la vida eterna que ha llegado hoy a los corazones de mis hermanos. Bendice a estos 2 santos tuyos, Señor. Señor, dirige sus vidas. Muéstrate en cada detalle. Te alabamos y te adoramos en esta hora, Señor. Te damos gracias por ser tan bueno, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.